Doctor, podemos comenzar hablando de hoy una situación que creo se esperaba y también que está enmarcada dentro de la carpeta de abuso de autoridad del ministro, ¿verdad? Él mismo ha dicho que él considera mucho un allanamiento para un caso de abuso de autoridad. ¿Qué podría decir usted sobre este calificativo? El ministro dice, me suena raro, manotazos de abogado de la Fiscalía, es mucho que hayan venido a allanarme a mi casa. ¿Por qué se da el allanamiento y por qué, podríamos decir, está bien dado esto que lo refrenda un juez supremo, ¿no? En primer lugar, todos los abogados procesalistas sabemos que los ministerios públicos, las fiscalías, pueden presentar requerimientos ante el Poder Judicial, pero es el juzgado de investigación preparatoria, en este caso un juez de investigación preparatoria supremo, quien analiza si declara fundado o infundado o improcedente un requerimiento fiscal. Entonces, no en todos los casos el Poder Judicial declara fundado un requerimiento. Si en el caso concreto del investigado ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checley Soria, ha decidido declarar fundado este requerimiento de allanamiento con fines de incautación, es porque no, como dice el ministro del Interior, está basado en chismes, sino que debe existir elementos de convicción en este requerimiento que han generado certeza en el juez Juan Carlos Checley Soria para declararlo fundado. Ahora bien, una de las consideraciones que se toma en cuenta en este tipo de requerimientos es la conducta del investigado. El investigado ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, y hay que recordarlo, esta investigación preliminar por presunto abuso de autoridad comenzó el 2 de agosto del 2024. Correcto. Estos primeros 8 meses, que es un plazo inicial, van a vencer el próximo 2 de abril. ¿Cómo calificaría usted, doctor, el comportamiento del ministro a lo largo de esta investigación que usted ha acompañado cada día, digamos, que ha pasado en esta investigación como abogado del capitán Junior Izquierdo? Pero ¿cómo calificaría la actitud del ministro en estos meses de proceso fiscal? Yo creo que la actitud o la conducta de un investigado siempre se mide por dos acciones concretas. Uno, por lo que dice con las palabras, y dos, por lo que hace con sus acciones. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, si bien es cierto, ha reiterado que tiene su derecho a la presunción de inocencia, de no autoincriminación y de guardar silencio, él fue citado 4 veces durante 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a declarar, a que rinda su declaración indagatoria. ¿Cuántas veces fue? Ninguna. Estuvo en Consejo de Ministros, estuvo trabajando, estuvo en el Congreso de la República, siempre pidió una reprogramación. Siga, doctor. Estamos con el abogado José Carlos Mejía, reitero, abogado del oficial Junior Izquierdo, y es una persona competente para hablar sobre este tema porque él ha acompañado todas las diligencias y ha estado cerca precisamente del litigante, en este caso el ministro, el investigado, en este caso ministro Santibáñez. Pero quería preguntarle y quería que usted me aclare por qué en este caso la Fiscalía no abre un nuevo procedimiento contra el ministro por estos 2 testigos que hablan, me refiero al reportaje de Cuarto Poder, estos 2 testigos que hablan de pagos de coima cuando Santibáñez era abogado litigante. ¿Por qué la Fiscalía mete este allanamiento dentro del caso de abuso de autoridad? ¿Cuál es su opinión ahí como abogado? La investigación que se le sigue a una persona puede ser ampliada. Todavía no hemos sido notificados, desconozco si esta investigación por presunto abuso de autoridad se le ha ampliado o no, pero lo cierto es que la conducta que ha demostrado en un segundo momento, por ejemplo, el 22 de noviembre del año 2024, él invitó a personal de la Fiscalía de la Nación a que concurra al despacho ministerial para que firme un documento con su puño y letra, un documento denominado Acta de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de forma voluntaria, en la cual el investigado Juan José Santibáñez Antúnez se comprometía a entregar su celular. El 2 de abril del año 2024 efectivamente entrega su celular, pero ¿qué sucede el 10 de enero del año 2025? Un perito de la Oficina Central del Ministerio Público da cuenta de que es un celular vacío, sin chip, reseteado, correcto, sin ningún tipo de información. Ahí le hacen el ultimátum, digamos. Y el viernes 21 de febrero de este año, decide no concurrir a la toma de muestra de su voz. La Fiscalía de la Nación, al igual que el equipo especial lo realizó el 27 de febrero, fue citado para las 9 de la mañana del viernes 21 de febrero y decidió no concurrir porque en buena cuenta dice que la Fiscalía no le puede obligar a que él hable para tomarle su muestra de voz porque es parte de su derecho a guardar silencio, que es parte de su derecho a la defensa. Entonces,
Toda esta conducta que ha desplegado el investigado ministro del Interior durante 7 meses no ha abonado a la averiguación de la verdad. Entregar un celular vacío, y supongo que en esos términos es que el Ministerio Público ha requerido, pero más importante que el requerimiento que ha hecho el Ministerio Público son las razones del por qué el juez supremo de investigación preparatoria ha declarado fundado este requerimiento. Yo aún no leo esta resolución, pero estoy seguro que la resolución que ha emitido el juez Juan Carlos Checla y Soria es una resolución judicial debidamente motivada, claro, y por algo le ha dado la razón al Ministerio Público. Ahora, no conocemos tampoco ese documento, ese sustento judicial que finalmente autoriza el allanamiento. Sabemos que existe, de hecho hemos visto parte de ese documento, pero no la sustentación. Esto me indica, doctor, que puede ser que al ministro se le amplíe la investigación por otros delitos. En el caso de Coima, hablamos de cohecho y quizá tráfico de influencias. ¿Es un escenario que la Fiscalía en unos días o en unas horas notifique al ministro: oiga, usted está investigado por este otro tema, y se amplíe la investigación? Claro, y lo que tenemos que tener en cuenta, porque también lo ha mencionado el ministro del Interior, que él ha acudido a una tutela de derechos justamente donde el juez Juan Carlos Checla y Soria, y que creo que tenía una audiencia el día de hoy, o el 5 o el 7 de marzo, porque él está solicitando que la investigación preliminar que le sigue el equipo especial se acumule a la investigación de abuso de autoridad. Entonces, lo que aquí debemos dejar bien en claro es algo: hay un espacio temporal. Hasta el jueves 16 de mayo del 2024, la competencia para investigarlo por cualquier delito o por la presunta comisión de algún delito lo tiene el equipo especial. Okay. Y a partir del jueves 16 de mayo o del viernes 17 de mayo del 2024, la competencia para investigarlo por la presunta comisión de algún delito lo tiene la Fiscalía de la Nación. Claro. Eso lo tenemos que tener claro todas las partes. Ahora, el ministro allí alega y dice: a mí me están investigando fiscales que no son competentes para investigarme, ¿no? En referencia al fiscal Ordaya, ¿verdad? Sí, pero lamentablemente, de manera jurídica y de manera fáctica, considero que el ministro conlleva a una equivocación, porque él dice: no prevalece el espacio temporal, prevalece la tesis fiscal. Si el equipo especial me está investigando por presunta organización criminal y la tesis fiscal del equipo especial es que yo he estado dentro de una presunta organización criminal para llegar a ser ministro del Interior, como he llegado a ser ministro del Interior, entonces que me investigue la Fiscalía de la Nación y que ya no me investigue el equipo especial. Eso está mal. Algo rebuscado ese argumento, ¿no? O sea, forzada la figura del ministro. Para entender y para que nos pongamos en contexto, el ministro está intentando bajarse de esta investigación diciendo: el fiscal no es competente, el fiscal que me investiga no es competente. Y claro, es ese fiscal el que hoy ha pedido el allanamiento de su domicilio. Claro, hasta el día de hoy, en la investigación que se le sigue por presunto abuso de autoridad, se le ha respetado todos sus derechos. El debido proceso, el derecho a la defensa, porque ahora yo me pregunto, Santiago, ¿ahora qué va a decir? ¿Que el Poder Judicial también está vulnerando sus derechos? Ahora, porque este juez ha declarado fundado un requerimiento de allanamiento, ¿también le están violando sus derechos? Me imagino que lo que tendría que hacer ahorita el ministro es pedir la inhabilitación por 10 años al juez supremo Checla. O formularle una queja funcional ante la Junta Nacional de Justicia. Cosa que no sorprendería, le digo, doctor Mejía. El diario Perú 21, en su portal web, dice: fuentes señalan que la Fiscalía de la Nación está pidiendo a la Corte Suprema impedimento de salida del país contra el ministro del Interior. ¿Aplicaría esta figura? ¿Cree usted que es una medida que se puede venir, que le pidan una medida de arraigo, que le cierren las fronteras al ministro del Interior, más allá del viaje, que digamos, entendemos, está autorizado, el viaje podría estar haciéndose en estos momentos ya, pero a usted como abogado le hace sentido que se pida impedimento de salida del país para Santibáñez? Por supuesto que sí. Recordemos que el Código Procesal Penal establece una serie de medidas coercitivas. Dentro de ellas está el impedimento de salida del país. ¿Y por qué? Volvemos otra vez al inicio, a la esencia de la conducta del investigado ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. La conducta que él ha desplegado durante estos primeros 7 meses, si bien es cierto, él alega presunción de inocencia, derecho de no autoincriminación, derecho a la defensa, lamentablemente su conducta no contribuye a la averiguación de la verdad. Es en ese marco fáctico que el Ministerio Público tiene las prerrogativas constitucionales y legales dentro del proceso penal para requerir este impedimento de salida del país. Bueno, confirmado, y estoy citando en este momento el Twitter de La Encerrona, @La Encerrona Perú,
Dice aquí, el ministro abandonó el país, rumbo a Bélgica y Países Bajos. Confirmado una salida, adjuntan un certificado de movimiento migratorio. Ahora, doctor, así como están y podrían estar pidiendo un impedimento de salida para Juan José Santibáñez, también podría venirse un pedido o de detención preliminar, entendemos que la figura todavía no ha sido restablecida, o de prisión preventiva. O sea, estamos viendo una escalada de medidas judiciales contra una persona investigada, contra un ministro. ¿Cree que esto pueda ser factible? ¿Es un escenario, digamos, que la justicia siga pidiéndole a Santibáñez garantías para el proceso? Definitivamente que sí. Como lo dije anteriormente, existen una serie de medidas coercitivas y las medidas que restringen la libertad también pasan por la más gravosa, que es la prisión preventiva o una vigilancia electrónica personal. Correcto. Interesante, pero claro, más bien hoy la conducta de Santibáñez ha sido decir, la fiscal está haciendo una treta, es una revancha contra mí, ¿no? ¿Cómo ve también esa actitud y cómo ve a un político desde la posición de poder, ya no en lo legal, desde lo político también, intentando tumbarse la investigación de la que su defendido es parte, ¿no? Junior Izquierdo. De hecho, es el denunciante, ¿no? Es el que sale. ¿Cómo ve esta situación de una persona en el poder resistiéndose a ser investigada? Yo le pongo un ejemplo, Santiago, de una autoridad investigada. Yo conozco una autoridad que fue denunciada falsamente y lo que hizo el primer día fue apersonarse a la fiscalía, entregar su teléfono celular, abrir su WhatsApp, poner a disposición y declarar 1, 2, 3 veces. Y después de esa conducta se archivó porque se determinó en esa fiscalía de que era una persona inocente. Y sale esa es la persona investigada, inocente de verdad. Un ejemplo de autoridad, que se somete a todos los actos de investigación y que de manera voluntaria concurre a la fiscalía a entregar su celular, a entregar su WhatsApp de manera completa, sin adulterar, sin borrar nada. Entonces, creo que esa es la conducta que meritúa tanto el Ministerio Público como un juzgado. Porque pongamos en un supuesto negado de que la Fiscalía de la Nación, tomando las palabras del ministro, no le estén respetando sus derechos. ¿Por qué el juez supremo de investigación preparatoria ha declarado fundado este requerimiento de allanamiento? Sí, tiene todo el peso legal de un juez. Si la juez. tutela de derechos le resulta infundada, le resulta adversa, también va a criticar al juez de investigación preparatoria supremo. Correcto. Si en las próximas semanas nosotros estamos esperando una audiencia de levantamiento del secreto de las comunicaciones de la grabadora que entregó el capitán Izquierdo, porque la Fiscalía de la Nación también a inicios de septiembre del año 2024 presentó un requerimiento ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para hacer una verificación de autenticidad, escucha, transcripción en esta grabadora que es del tamaño de un USB. Si el juez Juan Carlos Checley Soria declara fundado este requerimiento, ¿también está vulnerando sus derechos? Entonces, definitivamente, yo creo que el juez es un tercero imparcial y que, de acuerdo a la información objetiva que obra en la carpeta fiscal, está tomando una decisión ajustada a ley. Correcto. Para los que recién se están sumando, estamos conversando con el doctor José Carlos Mejía, abogado del oficial Junior Izquierdo Culebra. Y, doctor, quisiera ir, para ya cerrar, pero este contexto es necesario, al caso inicial, al caso y a la actitud de su defendido, que tenía una vinculación de amistad con el exministro cuando era un abogado, procesalista, litigante, y conversaban. Su defendido se da cuenta que podría en esa conversación estar cometiéndose algún delito y lo lleva ante la justicia. ¿Me puede hacer el resumen de ese caso inicial? Porque allí empieza, digamos, la historia del ministro en la fiscalía, ¿no? Con este caso. Como ministro, ¿me puede recordar la tesis inicial del caso de abuso de autoridad? Recordemos que existen dos fuentes de audios de voz del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Primero, los mensajes de voz enviados vía WhatsApp al capitán Izquierdo. Y la segunda fuente es esta grabadora con la cual el capitán Izquierdo grabó una cena en un chifa en el distrito de San Borja el martes 21 de mayo del 2024. Correcto. Entonces, tanto en los audios de voz como vía WhatsApp, como en los chats vía WhatsApp
y en esta conversación de más de 2 horas, toda la información que ha quedado registrada, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, se la brindó voluntariamente a mi patrocinado. Y gracias a esas grabaciones es que hemos conocido diversos temas, como el uso del cofre presidencial, como supuestamente encubrimiento de 8 militares cubanos a Vladimir Cerrón. Entonces son temas... El tema de controlar al periodista Marcos Cifuentes. Al periodista de la Encerrona. Entonces toda esa información, inclusive del propio caudal probatorio, no se advierte que el capitán Izquierdo le haya preguntado, haya ido con un cuestionario. Correcto. Es el propio ministro del Interior quien voluntariamente le cuenta todos estos temas. Es por ello que mi patrocinado, en su primer día como ministro del Interior, le envía este audio de voz vía WhatsApp que le pide que le diga al DOC, en referencia al coronel Harvey Colchado, que calle al periodista de la Encerrona, en referencia a Marcos Cifuentes. En el 5.º día, mi patrocinado decide grabarlo en esta cena. ¿Por qué? Porque el primer día que asumo como ministro del Interior, a pesar que le dijo a mi patrocinado y a los policías de DIVIAC que iba a fortalecer la unidad, sale en un medio de comunicación aquel viernes 17 de mayo del 2024 en la noche y da 2 informaciones falsas sobre DIVIAC. Mi patrocinado le reclama y le dice: no te preocupes, mañana en RPP me voy a corregir, porque es lo que me han pasado, es la información que me han pasado. Entonces, ante ese doble discurso, un discurso en los medios de comunicación atacando a DIVIAC, pero un discurso interno ante sus amigos de DIVIAC o ante el capitán mostrando Izquierdo, un apoyo, mostrando un respaldo, diciendo que va a respaldar, que va a apoyar, es que decide grabarlo. Y luego, cuando lo citan por primera vez al capitán Izquierdo el 20 de agosto del 2024 en la Fiscalía de la Nación, ponen conocimiento sobre esta grabación. Correcto. Como corresponde. Correcto. Entonces ese es el resumen del caso de abuso de autoridad contra el ministro Santibáñez. Hemos estado con el doctor José Carlos Mejía. Gracias, doctor, por su tiempo y por explicarnos también esto, porque es importante entender este procedimiento. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches.